Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo, siempre nos bendices, siempre estás con nosotros, Señor. Siempre sentimos tu cuidado, tu amor, Señor, tu bendita misericordia que derramas en cada uno de nosotros. Este día, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, las vidas de cada una de las hermanas y hermanos que estamos conectados, Señor. Y te suplicamos por aquellos que no lo han podido hacer para que bendigas a ellos y a su familia. Bendice al hermano Julio por esa sabiduría que tiene y ese estilo de enseñar tu palabra, Señor. También bendícelo a él y a su familia. Ponemos en tus manos esta clase, Señor, y que todo nos lleve a prepararnos mejor, Señor, y a hacer un buen trabajo que sirva para nuestras iglesias, para nuestra comunidad, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y por eso todo lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Ricardo. Solo para corregir un comentario que hice la semana pasada, que dije que hoy era la última, pues que la anterior era la antepenúltima, esta es la última, pero es que me perdí en la agenda por un ratito. Esta es la penúltima y el próximo miércoles sería entonces, que es el 17 de este mes, y a la última, ¿verdad? Entonces, vamos a la del 17, la vamos a, ok, también me dicen que la corrijan el 17 salgo del país y estoy llegando a otro lugar. El 20, miércoles 20, ¿no? Hoy sí. Entonces, esta y la próxima. Entonces, vamos a ver, solo déjenme ver que aquí tengo una. Ok. Vamos a hacer un repaso ahora, hermanos, y por ser ya que estamos llegando al final del material, del contenido de este curso, si ustedes tienen una duda, una pregunta, pues, ¿verdad? No duden en levantar la mano ahí, ¿verdad? O un WhatsApp. Y si lo logro ver, pues entonces vamos a tratar de contestar en el momento o lo dejamos al último, ¿verdad? O por último. Vamos a hacer un repaso ahorita, solo para que veamos lo que ha sido el caminar en estas semanas. El enfoque ha sido cómo mantener el fruto, ¿eh? Cómo procesar el fruto, hablando de que el fruto es personas, ¿verdad? Almas, recién convertidos, precisamente recién convertidos. Y para eso hemos usado la figura que Pablo enseña en 1 Tesalonicenses, donde él habla de sí mismo como una nodriza. Y la nodriza, pues dijimos, ¿verdad? Que es la que cuida a los bebés, es la niñera, ¿verdad? Como le conocen en otros países como el nuestro. Y a eso le añadimos otra figura que es la del ayo. Entonces la nodriza por general era mujer y el ayo por general era un varón, ¿verdad? En aquella cultura, en aquellas culturas, en varias culturas y en la griega y en la romana también. La nodriza tiende a ser mujer porque es la que tiene esa capacidad, ¿verdad? Dada por Dios de poder cuidar niños, de amamantarlos, de cuidarlos, ¿verdad? La paciencia, de estar cambiándoles, ¿verdad? Etcétera, hablándoles ahí chiquito, ¿verdad? Como decimos. Y el ayo ya es una persona, un varón, que se encargaba de la educación formal académica del niño, ¿verdad? Repito, en aquellas culturas, eso lo enfatizamos la vez pasada. Hoy vamos a añadir otra figura, porque estas tres figuras de alguna manera trabajan en conjunto, trabajan una, y después de la otra vamos a añadir el aspecto del obispo, ¿verdad? Esa palabra que en algunas religiones le han dado otros usos, otros significados, pero vamos a hablar de lo que es lo que la Biblia enseña acerca de lo que es el obispo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, decíamos que la nodriza, o la madre del bebé, se va a preocupar de cuidar al niño, de que no vaya a enfermarse gravemente, que no se vaya a contaminar, que no se vaya, ¿cómo se llama?, a morir, va a muerte de cuna, sino que lo va a cuidar en el momento donde es más vulnerable, que es cuando recién nace. Así que la figura es que cuando una persona recién viene a los pies de Cristo, ya se convierte, es vulnerable totalmente y se va a necesitar, ¿verdad?, urgentemente de que alguien lo adopte, de que alguien lo cuide. Y dentro de la iglesia entonces tienen que haber personas preparadas para esto. No es cualquiera, no es el que tiene buena voluntad, ¿verdad? No es el que tiene ganas, ¿verdad? No es el voluntarioso,
sino que es alguien que vamos a preparar. Y ahí es donde está el error en nuestras iglesias en términos generales, que no preparamos a las personas, sino que decimos, mire, usted, hermanito, cuide a fulano y tal, ¿verdad? Que acaba de convertir. Y la persona a veces ignora la responsabilidad y los cuidados que requiere esta labor. Y entonces a veces termina siendo una labor mala, mediocre y a veces hasta mala, ¿no? Entonces, lo que yo estoy proponiendo, hermanos, en este curso, es de que la iglesia local, el liderazgo, se prepare para que de entrada lo que es el liderazgo, pastores, diáconos, ¿verdad? Y otros funcionarios, que se preparen para llegar a tener la capacidad de cuidar a un bebé en Cristo, ¿no? Un recién convertido. Y de ahí que traten de capacitar a la mayoría, si no es que a toda la iglesia que se deje, pues, ¿verdad? Que quiera capacitarles en esta labor. Entonces vamos a asegurar que el fruto permanezca. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, pero que el fruto permanezca. Y lo que estamos nosotros haciendo hoy en día, la experiencia de las iglesias, hoy en día, en términos generales, repito, es que estamos desperdiciando el fruto, echando a perder el fruto. Porque logramos quizás en el primer paso de evangelismo, hacemos grandes evangelismos, llenamos estadios, la gente levanta la mano, pero de ahí para allá no seguimos el proceso y se desperdicia el esfuerzo, se echa a perder el fruto. Aquella persona que fue tocada por el Espíritu Santo no lo podemos procesar correctamente. Eso es entonces mi propuesta en este curso. Ahí es que queremos enfocarnos. Por eso he dicho que cuando hablamos de la Gran Comisión hablamos de las 5E. Y yo estaba diciendo que el eslabón más débil de este proceso es el segundo. Lo evangelizamos, pero no lo establecemos en la persona de Cristo, donde Él se va a nutrir. Cuando Cristo dijo, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Y Cristo siempre estaba llamando a la gente a sí mismo, no a una congregación, a un conjunto, a un sistema de rituales, ¿verdad? El que tenga sed, venga a mí y beba, que es Juan capítulo 7 que hemos estado usando en esta parte. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En qué consiste? Es la frase que aparece ahí, ¿verdad? En el bosquejo. ¿En qué consiste la labor de una nodriza? Bueno, ya dijimos que hay que cuidarlo al niño y que el ayo lo va a criar. Pero entonces, ¿cuáles son entonces los peligros que la nodriza, por su experiencia, ve en aquel niño que es vulnerable? Entonces, lo que hacemos hoy en día es que le vamos a dar una serie de vacunas al niño para evitar, para prevenir que el niño vaya a enfermarse, que vaya a morir. Entonces, decíamos que los peligros es la suciedad ambiental. ¿A qué me refiero con la suciedad ambiental? Bueno, él viene de la sociedad ambiental, ¿verdad? De una sociedad sin Cristo, de una sociedad pagana, una sociedad mundana. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Cuando tenemos suciedad ambiental, una iglesia carnal, una iglesia que en lugar de edificar, ¿verdad? Desanima, decepciona, y entonces que la Biblia habla de eso, ¿verdad? Corintios, Creta, etcétera. Y nosotros tenemos esa experiencia triste también. Hemos estado en algunos ambientes eclesiásticos donde hemos sido heridos, golpeados, etcétera. ¿Cuál es la vacuna que hay que ponerle? Porque que se va a enfrentar el recién convertido al mal testimonio, esa es una realidad. Entonces, la propuesta es, la vacuna se llama puestos los ojos en Jesús. Hay que enseñarle que Él no llegó al cielo, sino que a una iglesia, que es un hospital donde todos estamos luchando por mejorar, y caemos, ¿verdad? Desfallecemos, volvemos a pecar, etc. De eso, entre la gente, bueno, si así está la cosa, ya entiendo, no me voy a extrañar cuando yo vea mal testimonio. El segundo peligro es las tentaciones de Satanás. Satanás, hermanos, demos por sentado de que va a está en cada una de nuestras vidas a través de su sistema demoníaco, y va a estar en el recién convertido donde él puede ver, ¿verdad? Decíamos como Moisés, ahí en el río estaba totalmente vulnerable, iba a morir si es que no, ¿verdad? Alguien lo rescata. Las tentaciones de Satanás. ¿Cuál es entonces la vacuna que hay que ponerle? Bueno, la oración, ¿verdad? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y ahí pusimos otras oraciones y ustedes pueden buscar más base bíblica. El tercer peligro, ¿verdad? Es el pecado y la culpa. ¿Qué significa esto? Bueno, la tentación, pero si cede a la tentación, si cae en la tentación y peca, entonces la vacuna va a ser, aquí hay 3 vacunas. La confesión, hay que enseñar a limpiarse. La segunda es la santificación, es a disfrutar la limpieza, que permanezca limpio, y la esperanza, que es la motivación.
A todo el que tiene esta esperanza en él, se limpia, se purifica, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí hay 3 vacunas que nosotros podemos ponerle. Ahora, la idea no es que peque, ¿verdad? Peque y confiesa porque se va a acostumbrar a ese carrusel. Como muchos evangélicos estamos acostumbrados a pecar, confesamos y seguimos pecando. ¿Va? Ahí la otra próxima Santa Cena. Y en la Iglesia Católica, pues que todos los domingos hay confesión, etcétera, etcétera. Es un carrusel. Y eso no es la actitud, ¿verdad? Eso es peligrosísimo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues ofrecerle un nuevo ambiente, menos pecaminoso, donde hay menos tentación, donde hay gente que lo va a cuidar a la hora de que es tentado o que peca, y entonces eso se llama, la vacuna se llama la iglesia. La iglesia, viéndola como una nueva cultura que le ofrecemos a recién convertido. Esta persona viene huyendo de la presión familiar, viene huyendo de los amigotes, viene huyendo de pecados, ¿verdad?, que tenía en su vida, hábitos pecaminosos, vicios. Entonces tenemos que darle un ambiente nuevo, diferente, donde él no encuentre esas oportunidades, donde hay gente que no vive así, que lo anima, que lo exhorta y que lo cuida. Esa es la vacuna, se llama la iglesia. Pero la iglesia debe ser una comunidad terapéutica, es un lugar donde yo llego y las cosas están en orden, pues. No donde hay un desorden, donde hay un caos, ¿verdad? Y donde es una iglesia carnal, una iglesia mundana, donde viven igual que la gente no cristiana, ¿verdad? Que Pablo y la Biblia nos advierte de eso, ¿verdad? Y luego está el quinto peligro, que es el cuidarlo de sí mismo. Hemos hablado del pecado y la culpa, eso no nos vamos a confundir. Ahora, cuidarlo de sí mismo, ¿qué significa? Esta persona, su tendencia, como dijimos la vez pasada, nací pecador, soy pecador y voy a morir pecador. Pues el pecado siempre va a estar en nuestra naturaleza. Cuando Pablo en Romanos 7 grita un grito de desesperación, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después da la respuesta mismo. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Y ahí está la respuesta. Así que, ¿qué es lo que tengo que enseñar a esta persona? Mira, no seamos idealistas, somos pecadores, vamos a ir pecando, pero la cuestión es a ese viejo hombre renovarlo. A ese viejo hombre, fortalecerlo para que vaya dejando el pecado, los hábitos pecaminosos, la manera pecaminosa de pensar y de sentir y de actuar. Entonces se llama la santificación progresiva o la renovación. Cuidarlo de sí mismo, es decir, enseñarle Santiago capítulo 4, donde Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Pues del corazón del hombre. Nosotros generamos el pecado. El diablo lo único que hace es facilitarnos el pecado, invitarnos a pecar, pero somos nosotros los pecadores. Con diablo o sin diablo, nosotros pecaríamos. Entonces, tiene que darse, ¿cómo se llama la vacuna? Enseñarle cuál es su naturaleza pecaminosa. Como cuando al niño le decimos, mire, usted es un varoncito, no es hembrita. Porque de repente el varoncito de 3 años quiere jugar con la hermanita de las muñecas, ¿va? Y no estaría mal, ¿va? Si está bien conducido eso. Y a la niña decirle, mire, usted no es un varoncito, ¿verdad? Usted es una hembrita. La vamos a vestir de rosadito, a su hermanito de verde y todo lo que son estereotipos culturales en este sentido. Pero el niño necesita conocer su identidad. Y una de las cosas que el ser humano necesita entender es que es pecador y redento, ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad, entonces le vamos a poner la vacuna que se llama que conozca su nueva naturaleza. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Vamos a advertirle con esto y enseñarle. Luego le vamos a enseñar cómo renovar su mente, que cambie sus creencias, sus estereotipos culturales. Tiene que cambiar, tiene que haber una limpia del cerebro, ¿no? El nuevo hombre. Luego tiene que tocarse el tema de la ética, decía yo, o sea, los hábitos. Repito, tenemos hábitos mentales. Es que yo sí pienso. Bueno, pero ¿cuándo adquirí ese hábito de pensar así? Pues desde chiquito, porque oía que mi papá, que mi mamá y que el vecino. Ok, eso es errado. Tienes que pensar de otra manera. Y emocionalmente, el enojarse es un hábito emocional. Yo me acuerdo que con mis hijos tratábamos de cuando se enojaban, cuando les dábamos una orden y no querían o se estaban peleando, tenían mala actitud, les decíamos, no te enojes. Y no dejábamos, ojo interesante, algún día podríamos tomar tiempo para esto, importante, pero no dejábamos que él desarrollara ira. No dejábamos, le cortábamos, no dejábamos que pataleara y que gritara y tirara al suelo y llorara. No, sino que le cortábamos. Decían, no se enojen.
Y aprendimos y le enseñábamos de que no se trata de la conducta mala, sino y a vez le castigamos no solamente por lo que había hecho, sino por su actitud, que no aceptaba, que se enojaba. Entonces le caía doble, ¿verdad? Cuando había que castigarle físicamente. Entonces, todo esto es toda una cosa importantísima, no tenemos el tiempo, pero entonces estamos hablando de cambiar los hábitos, como dice 1 Corintios 8:7 que leímos la semana pasada, ¿verdad? Y luego, para que cambie de conducta, entonces si siempre va a ser pecador, entonces lo que necesitamos es alguien que controle nuestro temperamento, que controle nuestro enojo, nuestras emociones, y eso es el Espíritu Santo, o lo que nosotros llamamos la llenura del Espíritu Santo, que nuestra hermana Rosy pues está explicando al detalle, ¿verdad? Ahí en su curso que está corriendo hoy mismo, paralelo a este, y que algunos de ustedes están ahí. El fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza. O sea, cuando yo dejo que el Espíritu Santo me dé mansedumbre y templanza, entonces pues yo voy a dejar de pecar, ¿verdad? Y tener conductas pecaminosas, sentimientos y pensamientos. Dejar que el Espíritu Santo me controle, ¿no? Bien, eso está en Efesios capítulo 5 y versículo 18. Estamos de repaso. Y ahora, hermanos, vamos a meternos a lo que es el material nuevo. Vamos a ir acá, si volteamos nuestra página, y yo creo que tenemos diferencia entre el número de página. Para mí es la 7, pero ustedes no sé qué número tienen ahí, así que vamos a olvidarnos de lo que es el número de página y vamos a ver el 1B, o sea, lo que es a continuación de donde hemos estado. Y el 1B, quien lo acoja, el párrafo dice, quien lo acoja, introduzca y oriente en el nuevo ambiente de la iglesia. Ok, aquí nos vamos a enfocar todavía más en algo más específico. Bien, tenemos al recién convertido con nosotros. Y ya lo hemos conectado nuevamente con el Señor, que es lo importante. Ahora lo vamos a conectar con la sociedad, ¿verdad? Con la iglesia, con la cultura cristiana. Y lo vamos a conectar con personas. Con personas. El cristianismo tiene que ver con personas, no con edificios, no con rituales, ritos, formas de vestir. Tiene que ver con personas. Somos una gran familia. Entonces, se va a necesitar que la nodriza, miren cómo podemos hacer ilustrar esta situación a través de figuras sociales. Aquí en nuestros países latinoamericanos, me parece, si no es que en todo el mundo, decimos que cuando el niño deja de ser niño y se convierte en un hombrecito a los 18 años, y la niña, ¿verdad? Por lo menos aquí en El Salvador, ya se le hace la fiesta rosa cuando ya no tiene 14 años, sino que tiene 15, y entonces se le hace una fiestecita, vestido rosado, decimos, para introducirla en sociedades, que es el caso de Jesucristo, cuando se le pierde a María y a José y lo encuentran en el templo, ¿no? Porque ya tenía la edad para entrar al templo y poder entonces comenzar su vida religiosa, ¿no? Entonces ven que hay procesos, ¿verdad? En la vida del ser humano. Entonces ahorita lo que vamos a hablar es cómo nosotros vamos a introducir al recién convertido a la iglesia. Ya lo hemos vacunado, ya lo hemos advertido, ya está listo. No significa que después de 3 meses que lo hemos vacunado lo vamos a llevar a la primera a la iglesia. Esto puede ser algo simultáneo, pero para plantearlo así como algo bien específico y bien puntual, lo estoy diciendo de esta manera. Bien, entonces voy a repetir, quien lo acoja, introduzca y oriente en el nuevo ambiente de la iglesia para que lo más pronto posible él sea y se sienta parte de ese grupo social. Ayudarle a romper el hielo lo más pronto posible para que se sienta cómodo y no con aquella sensación horrible de ser un extraño. Aquí en El Salvador decimos como pollo comprado, decimos, ¿verdad? Cuando uno llega a un nuevo ambiente, un nuevo lugar, no conoce a nadie y no sabe uno cómo conducirse y entonces uno está ahí, ¿verdad? Todo como pollo comprado, ¿verdad? Es decir, no sabemos cómo actuar y nos sentimos incómodos. Nosotros le vamos a facilitar al recién convertido que se sienta cómodo con su nueva familia. Lo vamos a presentar, decía yo la vez pasada. Si él es ingeniero, si le mire, aquel es ingeniero, aquel otro ingeniero, vamos a platicar con ellos. Si es mujer, pues aquí las otras mujeres. Si es un joven, pues la sociedad de jóvenes, etcétera. Es una labor que hay que hacerla, no hay que dejarla. A veces somos muy descuidados y decimos, ay, que llega a la iglesia, hay que seguir conectando solo. No, conduzcamos esta situación. Entonces, la iglesia debe tener ciertos cuidados. En primer lugar, tenemos una iglesia donde no es una iglesia cerrada. Solo nosotros, aquí nos amamos, somos una familia feliz, aquí no entra nadie, somos 5 mujeres, las 5 comadres,
solo ellas para arriba y para abajo en estas actividades, solo ellas, y ahí no entra nadie más. Hombre, hemos perdido totalmente la perspectiva del asunto, ¿no? Y cuidado con llegar a ser una iglesia pues cerrada y ensimismada, ¿eh? Que no nos metemos con el mundo porque el mundo es pecador y la gente es mala. Esta es una actitud farisaica. Ya hasta ahí llegamos y no vamos a ir creciendo ni alcanzando las personas para Cristo. Entonces, en el 2b dice, quien lo ayude, lo guíe e influya a desarrollar una relación genuina, profunda y constante con Jesús, de lo cual no sabe nada absolutamente. Efesios 2:11, eso ya lo hemos explicado antes, vamos a ir al otro párrafo. Recuerde que la vida no se transmite, es que digo la vida porque un concepto que se usa mucho, ¿verdad? En las iglesias, lo repetimos como periquitos muchas veces, pero no entendemos su significado total. Decimos que el discipulado es transferencia de vida, donde el discipulador le transfiere todo, ¿verdad? Al recién convertido a su discípulo, y a veces no ocurre, o a veces lo que le transmite es todo lo malo y no solamente lo bueno, ¿verdad? O poco bueno y mucho malo, y actitud equivocada, etcétera, pero es transmisión de vida. Por eso pongo aquí, recuerde que la vida no se transmite por la teoría, sino por la práctica. Por lo tanto, lo más importante es que vea no una serie de conceptos, sino un modelo viviente de relación con Jesús, o sea, usted. ¿Verdad? Es decir, eso se ha enfatizado, ¿verdad? Con el ejemplo arrastra. El ejemplo es el método bíblico, ¿no? Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo, de Cristo. Así que viviente de relación con Jesús que resulta de una vida gozosa, plena y de radiante frescura. Juan 7:38, lo leímos la semana pasada, donde hemos dicho, ¿verdad? Que en su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el cristiano, no podemos hablar de los temperamentos, sabemos que hay diferentes temperamentos, gente tranquila, gente quieta, pero va a seguir siendo quieta y tranquila, pero activos, va a notar el gozo, ¿verdad? Se van a activar, se van a hacer propositivos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo va a dejar quieto, tranquilo ahí, o sentado, sino que lo va a mover aquí en ese ministerio. Bien, ahora donde vamos a meter es en el 3b. ¿Cuál es la labor mía como discipulador, como nodriza, como ayo? El 3b. ¿Quién lo anime a desarrollar los hábitos espirituales? Decirle, no hagas, no basta. Hay que decirle, haz esto. Entonces, no hagas es negativo. Ya lo he dicho bastante el cansancio de que los padres, muchos padres no preparados para la paternidad, mujeres para la maternidad, lo único que saben es prohibir la cipote. O al muchacho, al niño, ¿eh? Simplemente le dicen, no hagas, sentate, cállate, ¿eh? No hagas eso. Pero tampoco le digo qué hacer. Es tremendo error. Eso no es instruir. Eso es, que dijéramos solamente en sentido negativo, prohibir. Es decir, cuando hablamos de, hijo, venga para acá, ayúdeme con esto, le voy a enseñar a lavar trastes, le voy a enseñar a usar la lavadora, ¿verdad? Le voy a enseñar a limpiar el piso, le voy a enseñar es decir, le estamos enseñando. Y como dijo entonces ahí Isaías capítulo 1, versículo 16, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Entonces lo que yo tengo que hacer como padre, como madre, con mis hijos es enseñarles, no solamente lo académico, sino las labores, ¿verdad? Etcétera. Y lo mismo es en el sentido espiritual. De ahí tomamos la figura una vez más. Así que está fácil prohibir, pero es más difícil instruir. Y aquí de nuevo tenemos que prepararnos, capacitarnos, leer la Biblia, leer libros, entrar a un proceso capacitador, que lo vamos a enfatizar de nuevo más adelantito. Así que aquí, al final de la página, dicen, el consejo es, aplique la ley de la sustitución. Es decir, quitar por empujar y dar algo mejor que hacer. Es decir, la persona viene ya formada, o mejor dicho, ya vienen deformados. Aquí creo que en toda Latinoamérica, en nuestro idioma es castellano, español, decimos cuando encontramos una persona mal educada, mal criado, que no es amable, que no tiene cortesía, que tiene malas costumbres, decimos, qué mal criado. O sea, mal criado. O sea, los papás no le enseñaron cortesía, no le enseñaron amabilidad, no le enseñaron respeto, no le enseñaron buenas costumbres, etiqueta en la mesa, lo que quiera, ¿verdad? Buenas costumbres. No le enseñaron. Pero entonces lo que tienen es malas costumbres, mala crianza, mal criado.
ahora tenemos que no enfocarnos en lo malo, sino que enseñarle lo bueno. Un error del fariseo, un error de los padres, un error que nosotros podemos cometer es estar enfatizando no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Entonces, por eso la iglesia evangélica tiene la mala fama de que dicen, así que vos vas a la iglesia y te van a decir que no hagas, que no comas, que no chupes, que no aquí, que no allá, que no aquella, porque es cierto. Muchos pastores, sus mensajes, ¿verdad? Desde el púlpito es no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, eso es pecado, no toques, no hagas, no comas eso, no vayas, no le hables. Es decir, mire, no se trata de ser negativos, hay que ser positivos. No le caigamos mal y no hagas. Decía, pues tenía razón, aquí todo prohíben. Aquí no puede hacer nada porque es pecado la televisión, que es pecado la otra. Pero qué diferente es cuando comenzamos a sustituirlo y comenzamos a ser positivos. Es, mire, ¿y por qué no comienza a leer la Biblia? No digo, no lea los periódicos que es pecado. El estar pecado, el periódico, la prensa, solo malas noticias, no la lea. Se va a deprimir. No, comienza a leer la Biblia. Y conforme comienza a leer la Biblia, pues se va a ir interesando más en la Biblia, va a preguntar, va a estudiar, y de a poquito, sin darse cuenta, ya dejó la prensa, y de a poquito ya dejó el televisor, y de a poquito ya dejó el fútbol, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el fútbol sea malo o pecado, simplemente que ahora prefiere ir a la iglesia, ¿no? Y si tiene tiempo, pues juega fútbol con los hermanos de la iglesia y se patean entre ellos, ¿verdad? Pero de una manera amorosa y edificante. Pero lo que estoy diciendo es la ley de la sustitución, ¿verdad? Hay que ser positivos. Enseñémosle cosas buenas y sin darse cuenta va a ir dejando, ¿verdad?, los malos hábitos. Bueno, seguimos adelante, el 3D. Ahora, perdón que vamos a retroceder. Está en el 1C, por favor, donde dice algunos hábitos espirituales importantes. ¿Lo tenemos ahí? A ver, que por ratito me pierdo de aquí. No estábamos, es que yo me equivoqué. Es ir adelante, ¿verdad? Entonces, volteemos la página de donde estábamos y llegamos al 1C. Ok. Vamos a ver si estamos en la misma página. En el 1C, algunos hábitos espirituales importantes. ¿Dónde estamos ahí? Ok, el 1C, ahí estamos. Gracias. Bien, hermanos, ¿qué he estado diciendo yo? Que hay que ayudarle a dejar algunos malos hábitos y enseñarle nuevos hábitos. Esto yo quiero, si no me equivoco, quiero casi asegurar o aseverar que en nuestras iglesias, repito, lo hacemos de una manera inconsciente, decimos, hermano, mire, léase la Biblia, véngase a los cultos, no se pierde esto, etcétera. Pero hermanos, yo quiero aquí hablarles de 5 y quizás de 6 o más, depende del tiempo, hábitos que no deben de faltar en el cristiano. Son hábitos que primero yo los tengo y que estoy entonces dando el ejemplo, estoy dando testimonio y estoy diciéndole a la persona recién convertida que lo comience a hacer. Son 5 hábitos, hermanos, que repito, nosotros no mencionamos, pero que no somos muy puntuales en enfatizárselos, en procurar que el recién convertido los haga, los adquiera, los aprenda. Y aquí se trata entonces de que no es que yo más o menos, vayamos, esa palabra muy común en la boca de nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, más o menos. ¿Y usted qué sabe inglés? Más o menos. ¿Y usted tiene dieta para comer? Más o menos. ¿Y usted ayuda en la iglesia? Más o menos. Entonces, ¿y usted lee la Biblia? Más o menos. ¿Y comparte el Evangelio? Mire, cuando puedo, más o menos. ¿Y qué significa ese más o menos? Yo creo que no es más o menos, ¿verdad? Si no es 50 y 50, porque eso nos da la idea de expresión, más o menos es como 50 y 50. No, yo creo que es 10, 90. 10 que lo hacemos y 90 que no hacemos. Entonces, yo quiero hablarles en esta noche y enfatizar que eso es como el corazón. Porque, repito, la nodriza cuida al bebé con las vacunas preventivas. Pero ahorita ya estamos hablando en el terreno más del ayo. El ayo
es ahora el que se va a encargar de formar carácter en la persona. Ya no están hablando de cuidarlo, que no se tropiece, que no coma tierra, ¿verdad? Que se lave las manos. Hoy estamos hablando de formar algo más formativo. Y es lo que el ayo va a hacer. Ya tiene que ver esto con una educación más formal, un adquirir conocimiento de una manera sistemática, ¿verdad? Algo formativo. Y entonces los buenos hábitos, aparte que nos dan salud, entonces nos fortalecen, nos hacen fuertes. La persona que tiene un buen hábito alimenticio, hombre, se va a enfermar menos, no va a tener problemas, ¿verdad? De diabetes, de triglicéridos, colesterol. Es decir, estamos hablando de hábitos que le van a dar al recién cristiano salud, le van a dar fuerza, van a ser un cristiano ¿qué? Con capacidad de hacer cosas grandes, ¿verdad? No enfermizo, no débil, no desanimado, no hay que andarlo empujando, no hay que andarlo exhortando, no hay que andarle ayudando, es decir, no, no es una persona endeble espiritualmente hablando, es una persona fuerte. Y eso es lo que pretende el discipulador, no andar ahí con un grupo celular que durante 5 años estaba ahí inflando a las hermanas, ¿verdad? Y ayudando a los hermanos a que superen algo que ya no lo superan. Pues. Si no lo superan es porque o soy mal médico o no le estoy dando la medicina correcta. Entonces, cuando yo hablo de estos hábitos, hermanos, claro, hay un montón de hábitos. Yo aquí estoy escogiendo los que son columnas, ¿eh? Los hábitos que no deben de faltar en la vida de un cristiano. A la luz de que yo digo esto, usted váyase midiendo. Porque estos hábitos, quiero decirle 2 cosas. Número 1, estos hábitos son medibles. Usted ha visto esa gente, ¿verdad? Que tiene una basculita por ahí, por lo menos los primeros días, va a poner el plato y comienza a poner tantos frijolitos, tanto aquí, tanto de queso, tanto de... Dice, vaya, aquí están tantas calorías, dice. Está midiendo las calorías porque en base a una tabla que le han dado por ahí, y si fuese tan disciplinado que toda la vida hace esto, pues se va a mantener en línea, ¿verdad? Con su peso correcto y libre de entonces algunas enfermedades. Pero esto no somos nosotros tan sistemáticos y tan educados en cuanto a esto, ¿no? Que nosotros dietas de un mes y después y ya se hizo aquella dieta, yo ya no. Al rato le encontramos otra vez con la misma gordura y hoy anda con otra dieta, ¿va? Y entonces, hoy sí que esta dieta me está resultando, ¿verdad? Y a los 2 meses, ¿y qué tal con la dieta? La misma gordita, el mismo gordito, ¿verdad? Y entonces, no, hombre, eso es falta de disciplina, de templanza, de dominio propio. Eso tenemos que considerarlo, hermanos. Fíjense, ya habiendo dicho esto, que los hábitos que estamos hablando aquí son medibles. Y segundo, si son medibles, se pueden supervisar. Si usted le dice a una persona, mire, ¿cuántos ladrillos me pega en el día? 40. Entonces llego yo al final del día y le digo, 1, 2, 3, 4, mire, solo tiene 28. Entonces le faltan, ¿qué? 12, ¿no? Entonces, es medible, pues. Entonces, cuando está hablando de hábitos, es que yo como padre puedo ver en mis hijos los hábitos, buenos y los malos. Y le digo, mire, esto ya no lo haga y comienza a hacer esto, lo otro, y ya no haga 3, hágame 5, ¿verdad? Es medible. Entonces, cuando yo hablo de esto, ok, ahí va la tercera figura que mencioné ya. Número 1, nodrizas con los bebés, cuidarlos. Ayo, ¿qué cosas son? Los que vigilan la educación y colaboran en la educación del muchacho. Ya no es un niño, ya es un muchacho, ya es universitaria. Y aquí metemos la práctica del obispo. Cuando hablamos de obispo, esa ha sido una palabra deformada en la religión católica, significa cuestión de una línea de autoridad. En la Biblia es otra cosa. La palabra obispo, que se traduce en español obispo en nuestras Biblias, viene de la palabra griega episcopos. Episcopos. De ahí que hay una línea religiosa que se llama los episcopales, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo ahí, los episcopos. ¿Qué significa de qué nos habla la palabra episcopo? ¿Cuál es la labor de un obispo? Es de inspector y de vigilante. Supervisor, también otra palabra que aparece aquí. Entonces, cuando yo hablo de algunos hábitos espirituales que le quiero enseñar al recién convertido, entonces yo me vuelvo una persona que soy, ¿qué cosa? Un obispo.
Yo estoy vigilando, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo estoy vigilando que la persona nueva en Cristo adquiere sus hábitos. Y lo estoy animando, lo estoy exhortando. Mira, mejora esto, deja de hacer aquello, no, esto se hace así, se hace mejor así. Entonces yo me convierto entonces en un obispo. No cuando hablo de obispo, no estoy hablando de un título dentro de una estructura, ¿verdad? Eclesiástica en la iglesia. Está hablando de una labor que todos nosotros debemos de hacer. Vigilar. ¿Qué es vigilar? Estar observando la vida, el crecimiento, la conducta de la persona, si va mejorando, si va dejando esto, si le está costando, etcétera. Mire qué cuidadoso. O sea, a la luz de lo que estoy diciendo, dicen, bueno, es que en mi iglesia somos bien descuidados, entonces, ¿por qué esto lo dejamos así a la buena de Dios? ¿Va? Porque decimos, ay, Dios se va a encargar de él. Ay, dejémoslo, ay, Dios va, que Dios traje con... No, si Dios tiene obispos, tiene ancianos, tiene pastores, tiene apóstoles, tiene toda una estructura de maestros, ¿para qué? Para que nos formen. Así que en este caso estamos hablando de un obispo. Bien, ya vamos a buscar alguna base bíblica si la necesitamos. La hay, pero vamos a ver con el tiempo cómo vamos caminando. Metámonos a los hábitos. Mamás y papás en esta noche. Creo que la mayoría somos mamás y papás. ¿Qué es lo que usted quiere ver en su hijo? Y que desde chiquito comenzó a trabajar en ello. ¿Qué es lo que a veces nos ha frustrado? Porque mi hijo, que es necio, no quiere hacer lo que yo le digo, no quiere comer bien, solo Coca-Colas y solo gaseosas, ¿verdad? Y no quiere tomar agua. Y solo comida chatarra. Tenemos un muchacho enfermizo que va a tener diabetes a los 6, 7 años. Es lo que está pasando. O mi hijo que no quiere arreglar la cama, ¿verdad? No quiere ordenar su cuarto y no quiere. Entonces, a veces nosotros nos frustramos y nos enojamos y esto, pues a veces hasta castigamos y tomamos las medidas más serias. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos y queremos ver en la vida recién convertida? Bueno, estas 5 cosas. Número 1, ¿qué es el hábito que tiene que adquirir? Hacer el devocional. Ahora, en la Biblia no dice que son diarios los devocionales, no dice un devocional diario, porque esa es la cota mínima que nos han enseñado nosotros en la iglesia evangélica y con eso nos hemos quedado. Ya hizo su devocional ahora. Ay, no, más tarde, ok. Y nos quedamos con un devocional diario. Pero ¿quién dice que solamente un devocional diario? Pueden ser 3 devocionales, 4 devocionales, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche, conforme necesidad. Aquí no estoy diciendo que sean 4 ni 5, no, tampoco. Mire, lo mínimo es un devocional diario. Pero acabo de decir que los hábitos son medibles. Así que sí, pensemos un poquito. Si yo soy discipulador y tengo un grupo discipular de 7 hombres, entonces le digo, reunámonos una vez a la semana. Y no es culto. Domingo en la mañana. No es estudio bíblico de miércoles, ni es una noche de oración, sino que es una reunión de supervisión. ¿Vale? Que hay que crear en nuestra iglesia. Y yo como pudiera meter eso en la estructura de la iglesia. Tanta reunión que tenemos, reunionitis, ¿verdad? Pero andamos buscando reuniones más efectivas, más eficaces, más productivas en la vida espiritual de nuestros miembros. Digamos que yo me reúno entonces una vez a la semana con mis 7 discípulos. O antes el culto del domingo comienza a las 9. Le digo, reunámonos de 8 a 9. Ahí en un cuartito, en el parque, en algún lugar. Y ahí vamos a tener una reunión de supervisión, a la cual ellos han aceptado. Porque no les estoy obligando. Simplemente los he invitado a una reunión de supervisión. Llamémosle así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a supervisar? Número 1. Le pregunto ahí a uno de los miembros del grupo. ¿Cuántos devocionales tú tuviste esta semana? Semana de 7 días. ¿Verdad que es medible? Y él me dice, fíjese que solo 3. Ah, vaya, está bien, no hay problema, ¿verdad? Procura que la otra semana sean 4. Vaya, está bien, ¿verdad? Otro dice, no, yo solo 1, que a mí me cuesta, ni sé qué hacer en ese tiempo. Ok, entonces te voy a enseñar que es un tiempo quieto, ¿verdad? Que es un tiempo devocional. Solo tú y Dios. Como dice la Biblia, ¿verdad? Jesucristo dijo, ¿verdad? Métete a tu cuarto, cerrada la puerta y adentro, pues tú hablas con
con tu Padre Celestial, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de lo que es un devocional. Así que le pregunto al otro, ¿y tú? Bueno, yo tuve 5 devocionales, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y tú? Bueno, mire, yo esta semana, pastor, 7, ¿verdad? Ay, qué bueno. Y todavía otro dice, mire, yo estoy teniendo 2 devocionales, ¿sí? Porque es viudo, porque es viuda, porque es soltero, o porque realmente ama la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues está bien, ¿verdad? No hay límite. Entonces, ahí tenemos un primer hábito. Y la gente dice, ¿y qué es un devocional? Ah, pues entonces le voy a enseñar qué es un devocional, en qué consiste, ¿verdad? Eso lo dejamos para luego. Ahorita le estamos hablando de los hábitos como tal. Y si tienen un buen devocional, uno lo va a notar. Porque yo a veces procuro decir esto, como para hacerle propaganda a esta actividad. Yo creo que un pastor debe predicar de su devocional personal. Si yo no tengo devocionales personales, voy a predicar de un libro, ¿no? Leí a no sé quién, ¿verdad? Y entonces ahí el Señor me habló, va leyendo este libro escrito por un cristiano, no sé quién, y entonces, bueno, sí, está bien, ¿verdad? Pero no creo yo que venga de la palabra inspirada de Dios. Pero bueno, el asunto es que el devocional, mínimo, hermanos, ¿cuál es la meta? Ah, metas. Pues si metas, si alguien me dice, mire, yo son 7 días a la semana, yo solo tengo 3, esa es mi meta. Yo le digo, ¿y por qué no tienes la meta de que sea uno diario y que sean 7 devocionales semanales? Como una meta. Entonces, supervisar tiene que ver con metas. Acabo de decir, si un albañil me dice, o yo le digo, mira, son 40 ladrillos, si solo me está pegando 28, no está cumpliendo la meta. Pero si él me dice 40 y viene con 40 que he pegado, hombre, está cumpliendo la meta. Por eso los hábitos de los que está hablando son medibles. El segundo hábito es la memorización. No le pongo, ¿cómo se llama acá? Un versículo bíblico en el asunto del devocional, porque podemos ir a los salmos y David nos habla de su tiempo con Dios, ¿verdad? Pero no nos dice que era uno diario o 2 diarios. Así que no les pongo una base bíblica, sabemos pues que este es un hábito bíblico, ¿no? El segundo que decía es un poquito más difícil, la memorización. Aquí les voy a pedir que vayamos, por favor, aquí a Colosenses 3:16. En Colosenses, por favor, busquémoslo, pocas veces buscamos en los pasajes por el tiempo, porque yo asumo que ustedes ya saben que existe esa verdad, ese principio, y aquí vamos más rápido por cuestiones de tiempo. Pero en Colosenses capítulo 3 y el versículo 16, porque lo quiero enfatizar porque tal vez lo hemos leído y hemos dicho qué bonito, pero de qué bonito a que lo decida hacerlo, pues hay un trecho. Aquí dice en Colosenses 3:16, lo voy a leer. La palabra de Cristo, el Evangelio, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quedémonos con la primera parte. La palabra de Cristo more es habite, esté en, de continuo, habitar, vivir en. Entonces, hermanos, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuántos versículos bíblicos usted conoce de memoria, hermano? De memoria. Yo sé que me va a decir Juan 3:16, ¿no? Y el Salmo 23, ¿no? Y Filipenses 4:13. Y de ahí no pasamos. La mayoría de cristianos, discúlpenme si usted conoce 10 versículos de memoria. Pero ahora le voy a preguntar porque quiero ser bien puntual. Y discúlpenme que sea así muy agudo, pero ¿usted conoce 15 versículos de la Biblia? Yo pregunto, usted responde. ¿Usted conoce 20 versículos de la Biblia, hermano? Es que dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. No que andemos la Biblia, ¿verdad? La Biblia más cara, con un buen forro, de piel original, debajo del brazo. Y llego el domingo y la dejo ahí y hasta el otro domingo ando buscando la Biblia porque no hago devocionales y no memorizo. Fíjese que en la Biblia hay un señor, ustedes pueden buscar el nombrecito que está bien, bien especial el nombrecito, creo que es un europeo, dice, se llamaba Juan Pico de la Mirándola. Juan Pico de la Mirándola, pues si ustedes quieren buscar ahí en internet. Este señor dicen que se memorizó la Biblia, completamente la Biblia.
Óigame, es un tipo muy especial. Pero fíjese que nosotros en una iglesia donde yo pastoreaba hace años, estábamos enfatizando como nunca antes en ningún otro lugar, estábamos enfatizando la memorización. Habíamos desarrollado cosas como, miren, en un papelito, porque uno dice, es que mire, yo en el bus no puedo andar la Biblia, mucho pesa, ¿va? Y se me olvida y la dejo perdida por ahí. Mire, agarre un papelito y anote el versículo que quiere memorizar ese día o esa semana, écheselo en la bolsa. Y entonces se va en el bus, se va en un lugar donde no tiene más que hacer, que saque el papelito y comience a repetirlo. Así las cosas, había un miembro de la iglesia, Humberto, que él viajaba largo todos los días, quizás unos 15 kilómetros de su casa a su trabajo y viceversa. Y este hombre, animado por este hábito, entonces, porque lo que hacíamos es que en algunas reuniones del domingo hacíamos algo bien poderoso, ¿eh? Algo así que impresionaba. Y entonces yo decía a la congregación, de la cual había muchos en este proceso de memorización, habían aceptado el reto, y entonces decía, hermanos, no sé si alguien aquí no puede compartir algún versículo que memorizó esta semana. ¡Pum! Alguien levantaba la mano, pasaba adelante y memoriza, y decía, así, ¿verdad? Pa, 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 2, 3 versículos. Ese es un buen ejemplo que reta. Pero este hombre, Humberto, llegó a memorizar, hermanos, las epístolas. Memorizó el primero de Juan, memorizó Timoteo, memorizó Tito, memorizó una carta de Pedro. Y lo que él hacía es que, como los muchachos copiones en la universidad o en el colegio que sacaban tiene un nombre aquí, ¿verdad? No sé si le dicen, ¿cómo le? El acordeón, le dicen, ¿verdad? Entonces el acordeón, ahí entonces dobladito, ¿verdad? Y el día del examen lo andaban en la bolsa y cuando pasaba de largo el docente sacaban el acordeón, ¿verdad? Con toda la información. Algunos de ustedes lo habrán usado, me imagino. Pero este hombre en esa ida y venida había puesto en el acordeón Primera de Juan capítulos, los 5 capítulos de Primera de Juan. Y un día pasaba, y a veces pasaba el domingo, lo invitaba porque daba gusto, hermano, y estábamos ante un espectáculo, pues, ¿verdad? Nunca antes visto. Y pasaba el tipo y comenzaba los 5. Y la idea no era guayabear por guayabear, decimos aquí, o sea, memorizar por memorizar, sino que ahora uno va. Si nosotros leemos ahí el resto del pasaje, ¿verdad? Dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Antes, hermanos, que no habían Biblias, porque cuando esto se escribe no había impresión, ¿verdad? De Biblias, de documentos. ¿Qué es lo que hacían los cristianos? Memorizar los principios bíblicos. De ahí salen los credos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, que hace decir la tierra, porque un credo lo que era en resumen el Evangelio. Como no tenían una Biblia para estarla leyendo constantemente, lo que hacían era memorizarse las cosas importantes del Evangelio. Esos son los credos, el credo apostólico. Entonces, usted va en el bus y en lugar de ir pensando en el panorama o pensando con la mente, sin pensar, va con la mente en blanco, ahí está la palabra de Dios en usted y se viene una palabra y usted comienza a reflexionar. Esto es lo que pasa. Le habrá ocurrido, le ocurrirá. Eso pasa. Automáticamente, o sea, si uno anda con aflicciones en la mente y con mala información, a lo que le viene a cada rato es el miedo, ¿no? Ahí andan asaltando, y es que el pobrecito como quedó atropellado, pero cuando la palabra de Cristo mora en usted, lo que le va a venir a la mente son los principios bíblicos de paz, de tranquilidad, y su vida va a cambiar. Mira qué importante, ¿no? Así que, primer hábito, un devocional diario mínimo. Yo pregunto, ¿y usted, hermano, cuántos devocionales hizo? Pues 4 o 3, está bien, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Antes no hacían ninguno. Y añada otro, esfuércese pues que sean 7. Y con la palabra de Dios, con la memorización, hermano, que ya han memorizado algunos, como no, hermano. Y qué bendición escuchar a un hermano que no necesita la Biblia en la mano, sino que la conoce de memoria. 3, otro hábito, que parecería raro, pero el otro hábito es el evangelismo. La Biblia dice que hay personas que tienen el don de evangelista, pero todos los cristianos tenemos la responsabilidad de evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos en este grupo, en esta iglesia, en este grupo de supervisión? Nos reuníamos una semana,
en un tiempo de supervisión, y decían, hermano, ¿a quién le compartió? No estoy obligándolo ni avergonzándolo, o molestándolo, presionándolo, señalándolo. Él ha aceptado estos hábitos. Yo quiero cambiar, yo quiero crecer. Y entonces yo preguntaba, hermanos, fulano tal. Y llevamos un cuadrito, ¿no? Bajo la gracia, pero llevamos un cuadrito para iniciar un orden. Hermano, ¿compartió el evangelio? Sí, esta semana puede compartir el evangelio con una persona. Ah, uno. Medible, ¿no? ¿Y usted? Y yo a dos. Fíjese que eran dos amigos ahí que fuimos a almorzar y a los dos les compartí a la hora del almuerzo, ¿no? En dos. ¿Eh? ¿Y usted? Fíjese que dentro de este grupo, para hablar de las cosas, algo exagerado, había un hermano, Víctor se llama, ¿ya? Se llama. Y este hombre se volvió así como ambicioso, ¿verdad? Es decir, ambicioso en el sentido positivo. Y así como que iba ganando, porque a veces se daba hasta la competencia, pues, ¿verdad? Pero sana, ¿verdad? Que no se vaya que no se vaya, que dijéramos, a degenerar esta cuestión. Y hay que tener cuidado con esto en serio. Pero este hermano, pues ya se había acostumbrado, era creo que un evangelista, ¿no? Él. Y él decía 5 hermanos esta semana, y el otro 6, y la otra semana. Es decir, un tipo. Y dicen que un día, que nosotros nos reuníamos viernes a la supervisión, y el día jueves no había evangelizado a nadie. Y para no romper su récord, creo yo, ¿verdad? Espero que sí, haya sido una motivación correcta. Y no había evangelizado a nadie. Y no quería ir con las manos vacías, ¿verdad? Ahí a la reunión. Y que le cayera su promedio. Así es que la mamá tenía un comedor, un restaurante ahí en el centro de San Salvador. Y le dice, dice que le dijo a la mamá, mamá, dame permiso de evangelizar. Así dijo la mamá, porque ella era tremenda evangelista también. Y a la hora que estaba lleno el restaurante, con 15 mesas llenas, ¿verdad?, de comensales, se paró en una silla y comenzó a predicar el evangelio, a evangelizar. Y cuando llegó, dijo, hermanos, yo evangelicé 40. ¡Wow, qué bárbaro ¿no? Ahora, repito, no nos perdamos en cantidades, en cifras, porque no es el propósito apantallar, impresionar a nadie o cumplir con una cuota. Porque yo le decía de vez en cuando a la gente, para no perdernos. Así que tú evangelizaste a 2 personas, sí. ¿Y dónde están esas 2 personas? Porque si es de ocasión, porque ya no vas a darle seguimiento, porque les encontraste en el parque o en el transporte público, está bien. Pero si es tu vecino, si es tu amigo, si es tu compañero, no se trata de que ya le evangelizaste, ya cumpliste con este hábito y ya estuvo. No, si es que si lo está evangelizando es para que acepte a Cristo, para que tú lo puedas establecer en la fe, para que tú lo puedas edificar, para que tú lo puedas, etcétera, etcétera. No nos perdamos con esto. Así que es medible. Yo pregunto, que nosotros este grupo de estudios se convierta en un laboratorio, ¿no? Y que podamos sacar algunos censos. ¿Está usted en una iglesia donde hay personas que usted conoce bien que nunca han evangelizado y tienen 5 años de convertido, 10 años de convertido, que nunca han evangelizado? Segunda pregunta, ¿y usted cuándo fue la última vez que evangelizó a alguien? Porque esto es gratis, uno puede aprovechar cualquier oportunidad, no necesita así como un tiempo súper especial y bien adecuado, bien pertinente. No, del día que yo quiera evangelizar, lo voy a hacer. Ya sea de 5 minutos, de media hora, o lo que el tiempo me dé. Pero entonces, la pregunta es para nosotros. ¿Tenemos el hábito de evangelizar? No, yo no soy evangelista, ya dije. No es un don, es una responsabilidad para todos. 4, el cuarto hábito. El cuarto hábito es el discipulado. Mire, vamos a usar otra figura de la vida real. La niña tiene 3 años. La niña. Y ve cómo la mamá la cuida, la mima, le da de comer, la regaña, la viste, la baña. Y entonces la niña, ¿qué va a pedir la niña para Navidad? Una muñeca. ¿Y la mamá qué le va a comprar? Una muñeca. Y le va a decir la mamá, vaya, pero la baña, oye, y la viste, y le lava los dientes. Entonces la niña, digo niña porque tiene instinto materno, tiene el ejemplo y le gusta jugar con su muñeca. Y en su mente, ¿qué es? Ella es la mamá. Y la muñeca es la hija. Entonces, desde chiquita la niña quiere ser mamá. Y ahí está hablando de 3 años y dice, mamá, cuando yo me case o cuando yo sea mamá, yo quiero tal cosa. Y al varoncito, por lo mismo, ¿verdad? Le dice, yo quiero ser mecánico como mi papá. Yo quiero ser doctor como mi papá. Y usted le compra a uno su serruchito plástico, ¿verdad? Ahí, esos sets donde vienen ahí el martillito, los clavos, todo de juguete.
o un estuchito, ¿verdad? Donde viene ahí las cuestiones para médico, ¿no? Los instrumentos de un médico. Bueno, así trabaja la vida, así somos nosotros seres humanos, imitamos. Entonces, yo no tengo que esperar que la persona tenga 5 años. Entonces, mi hermano, metas al instituto bíblico de la iglesia y ahí le va a enseñar a evangelizar y hasta entonces comienza la persona a evangelizar. Pablo, claro, muy especial el tipo, pero Pablo, que dice en el libro de los Hechos, que recién se convirtió y comenzó a predicar el evangelio. Entonces, cuando uno está, usted ha escuchado, hermano, acerca del primer amor. Yo creo que en nuestra iglesia hablamos de eso, ¿verdad? Es que cuando alguien está recién convertido, recién perdonado, impresionado por el evangelio y por el amor de Cristo y experimentando el perdón, entonces ahí anda evangelizando a medio mundo, ¿no? No todos, pero algunos, o la mayoría les agarra así. Pero dejamos que se les muera el primer amor y después ya no, helado, ya no quieren hablar de Cristo para nada, para con nadie. Pero aprovechemos eso. Pero, ¿qué es entonces lo que decimos el evangelismo? Que comparte el evangelio con la mayoría. Y el discipulado, por ende, si ya compartió el evangelio con una persona, enseñarle que se reúna con él, y aunque sea recién convertido de 2 meses, 1 año, hay que decirle, mira, así como tú aprendiste a leer la Biblia, enseñale al otro animal que lea la Biblia. Así como tú reflexionas en la palabra de Dios y tomas apuntes, pues entonces enseñarle al recién convertido. Entonces, cuando hablo de discipulado, es pasar tiempo con mi Pablo y pasar tiempo con mi Timoteo. Esto también es un conocimiento que en la iglesia evangélica se ha enseñado. Tú debes de tener tu Pablo y debes de tener tu Timoteo. El discipulado no solamente es, yo tengo, fulano de tal es mi Pablo. ¿Y tu Timoteo? No, yo estoy chiquito, yo estoy pequeñito, yo, no. Así como Pablo te ha enseñado a orar, enséñale tú a orar al otro. Así que, ¿qué es lo que yo voy a medir esa reunión de supervisión el día viernes ahí con el grupo? Preguntarle, ¿cuántos devocionales tuviste? ¿Cuántos versículos memorizaste? ¿A cuántos les has compartido el evangelio? ¿Estás pasando tiempo con tu Timoteo? ¿Estás pasando tiempo con tu Pablo? Porque de repente el recién convertido se me puede, ¿verdad? Se me puede ir a aislar y de repente no lo veo. Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya 2 semanas de no verte, hombre. ¿Verdad? Te saludaba, ¿no? Quería saber cómo estabas. Nos vemos, adiós. Hoy con el WhatsApp y todo esto, imagínense, se facilitan las cosas, ¿verdad? Entonces, el discipulado es que al recién convertido o al convertido reciente, hay que enseñarle a transmitirle a su vez. Así como la niña de 3 años ya se siente mamá y juega con muñecas, pues el recién convertido también puede comenzar no solo a evangelizar, sino también a discipular. Quinto hábito. Estamos hablando de cosas que no es nada nuevo, no es nada bajado del cielo que estoy diciéndoles, solo que no se hace. Solo que lo sabemos, pero no lo hemos sistematizado. No lo hemos tomado en serio a practicarlo. No lo hemos organizado para hacerlo. El día que esto se haga en las iglesias, hermano, la cosa va a cambiar. Créame, rotundamente, lo he visto yo en iglesias. El Señor me permite estar en iglesias así como muy andadas, ¿verdad? De muchos años, paralíticas, y el Señor me ha permitido llegar y renovar. Yo he tenido 2 ministerios, el de iniciar obras y renovar algunas iglesias, ¿eh? Que ya están muertos en vida, los hermanitos, más esperando el rato, pero que los podemos activar y poner a trabajar. Ok. El quinto hábito es ello, asistencia constante y puntual a las reuniones. Esto no es legalismo, ni es formalismo, ni es hermano, venga a la iglesia, no sea carnal, ¿verdad? No se quede en la casa, no se vaya al supermercado el domingo, no se vaya a la playa, no es ese el punto. El punto es que el ir el domingo en la mañana tiene sentido. La iglesia se reunía el domingo a adorar al Señor. ¿Saben ustedes qué es lo que hacemos los domingos? Celebrar la resurrección de Cristo. No, me dice usted, eso es allá en Semana Santa, pues, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una vez al año. No, hermano. Nosotros los cristianos celebramos a Cristo y su resurrección todos los domingos. Creo que hemos perdido un poquito el enfoque. Adoramos, cantamos. Y yo en lo personal, en las iglesias donde he podido servir, algunas veces el domingo se nos fue en alabanza de adoración. Y la predicación, hermano. Pues no nos vamos a morir porque no escuchamos
predicar este domingo, pero adoramos al Señor. Entonces, no perdamos de vista estas cuestiones, ¿no? Asistencia constante y puntual a las reuniones. Ya más adelantito voy a retomar el tema y lo voy a ampliar. Entiendas el próximo miércoles, ¿no? Y algo que hacía yo con mucho tacto. Eso no está ahí en su bosquejo, pero lo pueden añadir si quieren. Pero no lo he puesto porque esto hay que manejarlo con mucho tacto, hermano. Enseñábamos la importancia del diezmo. Y algo que en esa reunión de supervisión yo preguntaba es, hermano, ¿ya diezmó? ¿Sí o no? Me decía. Algunos me decían, no han pagado todavía. Y el otro sí, no, ya diezmé. Yo no le preguntaba cuánto diezmó. Yo simplemente que es un hábito el diezmar. Un hábito que viene por la convicción. Un hábito que lo desarrollo porque veo que es bíblico. Un hábito que yo lo he razonado, lo he enseñado porque digo, mire hermano, usted pertenece al Club de Leones. Usted tiene que pagar una cuota, ¿no? Y usted pertenece ahí a un club deportivo. Usted tiene que pagar una cuota, ¿no? Para la grama, para el agua, para la electricidad. Y es así de sencillo. Desmitifiquemos el asunto de la iglesia. Si el diezmo, yo no he visto que le mandemos el diezmo al cielo a Dios, ¿verdad? El diezmo se queda aquí en las arcas de la iglesia. ¿Y para qué es? Para que la iglesia tenga estructura y para que funcione. Para que hagamos ayuda social. Para que podamos llenar necesidades de los más pobres, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el diezmo tiene propósito. Cuando yo enseño esto, y repito, no es algo bajo la ley, hermano. No es algo que la gente se siente señalada. Yo le pregunto, porque él dijo que sí, que aceptaba el reto. Yo, ya dije, hermano, sí, hermano, no lo pregunté. Usted sabe que los mormones son estos, son más vivos, ¿verdad? Esto ya está dicho, no sé si alguno de ustedes ya conoce este dato, pero los mormones lo que hacen es, claro, en Utah, ¿verdad? Donde ellos tienen control de la economía de esa sociedad, lo que hacen es que no están esperando que el miembro les dé el diezmo, sino que van a la oficina donde trabaja la persona, fábrica, empresa, que sea, y directamente, como cuando aquí en Latinoamérica le descuentan a uno el 10%, ¿verdad?, de la renta, o el 13, el 18, lo que sea en su país, aquí en Salvador es el 10% de la renta. Entonces aquí el gobierno agarra sus 10%, no anda preguntando si quiere o no quiere pagar la renta. Es automático. Entonces, los mormones lo que hacen es que el mormón no le andan preguntando si va a diezmar ese día, ese mes. Simplemente la empresa le paga, se lo quita de su salario y lo mete a la iglesia. Por eso está catalogado no como religión, sino que como negocio. Pero bueno, es otra cuestión. El punto es que con mucha gracia, con mucho cuidado, con mucha madurez, entonces pues, puede uno meter dentro de la supervisión el hábito de diezmar. Yo no tengo tiempo para el testimonio, pero han habido hermanos que lo hacían con gusto y comenzaron a ver la prosperidad en su vida. No estoy hablando de la teología de la prosperidad. Lo que estoy diciendo es que el Señor no se queda con nada, ¿no? Y ya eso hablamos hace como un año cuando hemos hablado de lo que son la prosperidad bíblica, ¿no? Bueno, hermanos, ahí estamos. No sé si hago un alto para que ustedes puedan comentar algo si gustan. Si no, pues continuamos. Ya nos quedan solamente unos 20 minutos, pero por si hubiese algún comentario, pregunta o lo que sea. No, WhatsApp no hemos recibido, ¿verdad? No. Ok. ¿Hay algún WhatsApp o no? Ok. Voy a continuar. Bueno, ok. Ahí hay un comentario. Lo hemos leído. Vamos a continuar. Y entonces, esto, repito, mis hermanos, es importante. Ahora, yo no sé si realmente, déjenme ver cómo estamos con el contenido, porque el otro miércoles ya es una cuestión así más aspectos técnicos. Pero déjenme, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque yo quiero, ya que estoy hablando de esto, que es algo inusual, no muy común, y que no se acostumbra mucho en las iglesias,
y que hay que manejarlo con mucho cuidado, mucho tacto para que no se vaya a volver algo farisaico, algo legalista. Entonces, déjeme que le pongamos una base bíblica. Fíjense, hermano. Nodriza, Ayo, y ahora hemos hablado de obispo. Pablo era anciano, era pastor, evangelista, misionero, era predicador, era un hombre muy completo. Pero Pablo era obispo también. Y Pablo habla de obispos. Dice la Biblia, creo que es Pedro el que dice que Cristo es el obispo de nuestras almas. Obispo de vuestras almas. ¿Qué significa? Que Cristo está cuidando lo que me está pasando en mi corazón, ¿verdad? Si me hieren, si me estoy envaneciendo, si estoy llenando de orgullo, Él está vigilando mi corazón. Entonces, Pablo hacía esta labor de obispo. ¿Y dónde se deja ver esa actividad ¿cómo se llama? De Pablo, ¿verdad? Como obispo, como episcopo. En todas las epístolas pastorales. Primera y segunda Timoteo, Tito, primera y segunda Tesalonicenses. Estas son las epístolas pastorales. ¿Y qué es la más, la clásica? Es cuando le escribe a Timoteo. Y si usted, como nosotros hacíamos esa práctica en el Instituto Bíblico, que agarrábamos, primera Timoteo, nos decía, ¿hay promesa ahí? Pintala de verde. Ay, ¿cómo se llama? Alguna otra información, pintala de amarillo. Y cuando decía, ¿cuántos mandamientos le da Pablo a Timoteo? Pintala de rojo. Usted se puede hacer esto, ¿verdad? Esto es algo que tiene que ver con algo exegético, hermenéutico, pues. Es decir, para pensar bien el contenido de un libro. Algo bien hermenéutico, una práctica bien sencilla. Que usted le dé color a cada cuestión ahí, ¿verdad? Y en Timoteo, ¿cuántas veces habla del cielo? Pintado de celeste. Okay. Entonces, vamos a hablar ahorita de Pablo como obispo y cómo él hizo esta función en relación a quién? A Timoteo. Vamos a quedarnos solamente con 1 Timoteo, porque no podemos meternos a segunda y a Tesalonicenses, pero vayan conmigo, por favor. Voy a pedir que vayan conmigo aquí a Timoteo. Y vamos a ver rapidito algunos pasajes que quiero que tengamos la base bíblica para que tengamos la confianza. ¿Y qué es lo que hacía Pablo como Timoteo? Supervisar. Darle instrucciones a Timoteo y después supervisaba. Timoteo, ¿te acuerdas que te dije que perseveraras en esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás perseverando? Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, perdón, hermanos, pero quizás antes de ir a Timoteo, vayan conmigo a Hechos 20:28. Dejen el dedo ahí en Timoteo y vayan conmigo a Hechos capítulo 20 y versículo 28, donde aparece con más claridad esto que estamos hablando. Dice entonces en Hechos capítulo 20 y versículo 28. Dice Pablo, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Con quién está hablando aquí Pablo? ¿Con los miembros de una iglesia? No, está hablando con los líderes, ¿verdad? Dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. Ahí reunió entonces Pablo a todos los ancianos, a todos los pastores de esa zona, porque él estaba despidiéndose allí en la playa. Y agarró entonces a todos los líderes, a todos los ministros. Y entonces, repito, les dice esto. Lo voy a volver a leer porque es importante. Les está diciendo que hagan una labor de obispos, de vigilar, de ser inspectores. ¿El inspector qué anda haciendo? Inspeccionando. ¿Y qué es lo que yo hacía en esa reunión del día viernes ahí con este grupo de 7 que les cuento? Inspeccionar si habían leído, si habían compartido el evangelio, si habían memorizado, si habían entrado en la palabra. Entonces dice, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y entonces apacentar no solamente es predicar el domingo un mensaje bonito que no molesta a nadie, lleno de eufemismos, ¿verdad? O sea, es solo palabras suaves para no ofender a nadie. Apacentar tiene que ver con llamar la atención, con exhortar, no en público. El sermón puede ser público para hacer, pero el ser obispo es uno a uno. Y ya, mira, fíjate que he visto esto en tu vida, y llamar la atención.
¿Ok? Hoy vayamos ya a Timoteo. 1 Timoteo 1:18. Yo voy a leer ahora el corrido por el tiempo. Este mandamiento, fíjense, mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ya se entendía lo que significaba la buena milicia. El buen militar ya sabe que es ser militar y tener una conducta de militar. Pero aquí, ¿qué está diciendo Pablo? Mandamiento, este mandamiento. ¿Sí? Luego, entonces, en el versículo 19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿De qué hemos hablado el miércoles pasado? De una buena conciencia, una conciencia limpia, una conciencia sensible, una conciencia que no está endurecida, que no está cauterizada. Y a esto, hermano, yo les animo a que hagan un estudio serio de lo que es la conciencia, porque se lo puede decir de otra manera. Y ojalá que capten todo lo que significa, toda la amplitud de esto. Si no, van a tener que estudiar más, hermano. El punto. Yo como docente, y lo digo, voy a usar esta expresión porque eso no se acostumbra en nuestros colegios, universidades, escuelas, pero yo como docente soy un formador de conciencias. A ver si están de acuerdo conmigo. Yo como docente soy un formador de conciencias. No solamente les estoy transmitiendo el dato técnico, sino que todo está en un contexto de bueno y malo. Y ahora voy todavía más. Yo como padre, ustedes como padres y como madres, son formadores de conciencia. Así no lo mencionamos, así no le llamamos. Yo digo, no, yo tengo a mi hijo que enseñarle buenos hábitos y lo castigo cuando está de malcriado y rebelde. No, nosotros somos formadores de conciencia. No solo castigamos físicamente, formamos conciencia. No, hijo, eso no se hace por esto, y ahí va la instrucción. Formadores de conciencia. Y cuando tenemos hijos desalmados, hijos insensibles, groseros, es porque no les hemos enseñado, no les formamos su conciencia, no les enseñamos a ser sensibles, a que parece repugnante el pecado, la mentira, etcétera. Fallamos. Entonces, en el 3:15, Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué le está diciendo? Mira, Timoteo, ya te enseñé cómo debes de conducirte en las reuniones, cuando la iglesia está reunida. No estamos en el templo, ¿eh? Llega de corbata, camisa blanca, tener la oficina ordenada. No, no está hablando de esto. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, hasta ese detalle, mire, usted como pastor, cuidado, ¿verdad? Con las señoritas, ¿verdad? Trátelas como hermanas. A los ancianos, con respeto. A las ancianas, como sus madres. ¿O no dice esto ahí, Pablo, a Timoteo? ¿Sí? 1 Timoteo 4:7. Instrucciones, están instrucciones. Dice entonces, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejércitate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Fíjense que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el sabor de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Otra instrucción, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cosas bien puntuales. Otra instrucción, entre tanto que voy, ocúpate en las lecciones, en la lectura, perdón, la exhortación y la enseñanza. Otra instrucción, no descuides el don que hay en ti, que te fue. O sea, Pablo no está diciendo, hijito, pórtese bien, ¿va? Porque lo que las mamás piadosas le dicen a sus hijos cuando van para la calle, pórtese bien, hijito. Y esa es toda la instrucción que muchos de nosotros recibimos de la mamá, ¿va? Pórtese bien, hijito. Eso no es nada. Mire, mamá, papá, si tienen hijos todavía, ¿verdad? Pequeños o están todavía bajo su techo, comience a instruirlos en cosas más exactas y más puntuales.
Esto estoy poniendo ejemplo porque, ¿qué voy a decir? Bueno, yo voy a decir, soy discipulador. El pastor me dijo que disipule a fulano. ¿Qué voy a hacer con él? Estoy orando por usted, hermano. Estoy orando por usted, hermano. No, les estoy chequeando cosas bien puntuales. Su devocional, su memorización, el evangelismo, el discipulado, la asistencia en las reuniones. Eso es vigilar, eso es inspeccionar. Tengo que inspeccionar. Pero lo que tenemos en estas iglesias, cuando no estamos capacitados y entendemos estas cosas puntuales, como las que Pablo le está haciendo ahí a Timoteo, es decir, que no, yo no sé qué discipulado estamos haciendo. No entendemos lo que es el discipulado. Entonces, ¿a qué nos quedamos? A una reunión entre semanas donde nos metemos en un aula y comenzamos con un manual que escribió a saber quién más aburrido que no sé qué, y entonces otro culto. Hombre, hemos degenerado la práctica del discipulado y lo que es la labor de la nodriza, del ayo y del obispo. Así que yo diría, pongámonos serios con esto, ¿verdad? En estos días a partir de ahora. Bueno, 1 Timoteo 5:21. 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Mire, qué peligroso es cuando la iglesia, usted lo habrá sufrido y ojalá que por descuido no lo haya usted practicado. Pero algunas veces yo escucho, bueno, y quizá muy frecuentemente cuando en la congregación, y puede ser que sea una interpretación falsa del miembro, pero algunas veces no. Dice, es que este pastor tiene sus preferencias. Como aquella señora tiene pisto y lo invita ahí a almorzar seguido, y entonces no le dice nada. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Timoteo, ten cuidado porque no seas injusto, ni seas una persona subjetiva, una persona parcial. Que a estos los tratas bien porque tienen dinero, a estos los tratas mal porque no tienen dinero. Así como advierte Santiago, hermanos. Que algunos pastores le besaban hasta la mano ahí al que llegaba porque era rico y llegaba con un anillo de oro. ¿No? Y al pobre le decían, vos sentate allá atrás. Óigame, pues Pablo le está diciendo de otra manera, ¿verdad? Lo que está diciendo Santiago, pues estamos hablando de lo mismo. Y lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, tened cuidado con ser una persona parcial. Tenés que ser imparcial y tenés que estar haciendo las cosas sin prejuicios. Es que hermana me cae mal, ¿no? Es que yo con los muchachos, estos son pícaros, estos muchachos, ¿no? Es que aquellos son haraganes, sin prejuicios. Aquí hay esta instrucción, no nos quedamos aquí porque solo estás dando ejemplos de instrucciones. Ya no sigo por el tiempo, porque hay más, ¿verdad? Ustedes pueden leer ahí en el 5:23, en el 6:11, y siguen entonces, ¿verdad? Las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo. Ya Timoteo ya estaba pastoreando, ya era una persona quizás de 40 años o más, pero Pablo seguía siendo su obispo y seguía recordándole, advirtiéndole, aconsejándole, cuidado con esto, Timoteo. No te metas en discusiones inútiles ahí, ¿verdad? De fábulas y filosofías huecas. Tened cuidado. Entonces, eso es el cuidado que debemos de tener todos nosotros para con todos. Pero el obispo tiene la labor, ¿no? El cristiano tiene la responsabilidad de discipular a otros y el discipulado implica esto que estoy diciendo en esta noche. Bueno, hermano, vamos a dejar esto para el otro miércoles, por cuestiones de tiempo. Tenemos 7 minutos, creo yo, en mi reloj. Y yo sí quisiera escuchar algunos comentarios, opiniones. Si no, pues la foto y nos vamos a dormir. Espero que dormir. Vamos a ver. Dígame. Tuvimos esta noche 14 participantes. Habían inscrito bastantes personas. Ojalá que ahí, pues, verdad, puedan en YouTube ponerse al día y sacarle provecho a lo que estamos nosotros enseñando y aprendiendo. Hermano Roberto, lo veo en pantalla, cuénteme. No, hermano, no, está bien. Quería decir, que me hizo mucha gracia lo que estaba contando usted, de eso, que a veces tienen la Biblia y no la encuentran. A un hermano le pasó eso y hasta me decía, es que es raro, hermano, dice, yo creo que me robaron la Biblia. Y era que no sabe ni dónde era que la había metido, hermano, imagínate. Sí, le pareció, después le pidió perdón a Dios y de todo, porque estaba hasta juzgando. Sí.
Sí, lastimosamente es muy común eso, ¿verdad? Pero por eso yo quiera que lo que la palabra nos dice esta noche nos sacuda, ¿no? Nos sacuda ahí, ¿no? Para que podamos volver ahí al camino, ¿no? Bueno, no sé si. ¿Qué grupo esté más tranquilo, verdad? No preguntan. Pastor, yo quiero hacer un comentario. Por favor, hermana, usted verla. Fíjese que me encanta y se me hace bien interesante estos niveles en los cuales debemos de identificar cuál es nuestro rol. Cuando nosotros evangelizamos a alguien, pues no dejarlo así a la deriva como quien tiene un hijo y se va para el otro lado, ¿no? Dejarlo ahí huerfanito, porque pues durante mucho tiempo lo concibimos así, de que salíamos y bueno, a ver a quién y a este me lo pesco y lo dejábamos a la deriva. Qué interesante es estos niveles, desde la atención inmediata al recién nacido, como la figura que usted nos daba. Qué interesante acompañarlo en sus primeros pasos, en sus inquietudes, en esas preguntas, en esa incomodidad que siente uno cuando es recién convertido y que de verdad, como bien dijo, llega uno como, pues así como de híjole, ya no sé ni qué decir, ni cómo hablar, ni cómo comportarme. Qué bien esta idea de tener en nuestras iglesias un grupo de hermanos o bueno, uno mismo, ¿verdad? También lo puede hacer, encargarse de ese abrigar al que va llegando y acompañarlo en este tiempo tan importante, porque verdaderamente ahí es donde el enemigo ataca más y la carne también reclama, ¿verdad? Su anterior manera de vivir. Sí. Y la figura del ayo, ya una figura más madura que se encarga de una etapa ya del creyente ya más crecidito, hasta llegar a la figura del supervisor que se encarga de acompañarlo, pero ya en su tiempo de madurez, porque a veces en la etapa de madurez espiritual sabemos que tenemos que hacer las cosas, pero por ciertas cuestiones luego las dejamos de hacer y empieza el retroceso. Esto se me hace a mí de verdad todo un reto y de mucha edificación, porque cambia totalmente la visión de cómo se debe llevar a cabo el discipulado desde su conversión hasta su edad ya más madura. Y pues gracias, pastor, porque sí ha sido muy interesante, tremenda enseñanza. Muchas gracias, hermana Rosy. Y realmente, si tomamos en serio esto, nuestro ministerio va a hacer un giro. Va a cambiar, como usted bien dice, hermano. ¿Verdad? Vamos a ser más organizados, más sistematizados y vamos a tener la satisfacción de ver resultados, hermanos, ¿verdad? En la vida y no vamos a ser tan tristes como pobrecito hermano, ya no vino, se perdió, a saber qué se hizo. Y a veces ni sabemos qué se hizo, porque nunca lo atendimos, ¿verdad? Así que ya dejemos de ser padres irresponsables espiritualmente hablando y comencemos a ser padres más responsables en este sentido. Gracias, hermana Rosa. Gusto verla. No sé si alguien más, si no, pues hermano Roberto. Pastor, Sí. yo también quería comentar algo porque realmente es la primera vez que yo estoy aprendiendo en esto. Y incluso en la organización, me he dicho en la iglesia donde yo estoy a cargo, pues nosotros estamos discipulando, tenemos 14 chicos que estamos discipulando porque ya del tiempo que nosotros hemos cogido los niños, entonces, que nosotros cogemos niños de 4 años en adelante, entonces ya tenemos pues niños ya jovencitos, ya de 10 años hasta 16 años, en los cuales estamos discipulando, ya de 10 años en adelante, nosotros estamos discipulándolos bajo un bosquejo pues, de discipulado, ¿no? Entonces, para mí es bueno aprender esto de aquí, porque sabemos de que vamos a hacerle seguimiento a los chicos y, y esto pues realmente nos enseña cómo comportarnos con ellos, para que ya no sean niños que realmente pues, que como eran de la calle, o sea, no de la calle precisamente, sino que pasaban pues más en las casas, a veces en las casas que ellos pasan, pues pasan jugando pelota
o pasan viendo televisión, o si no hay algunos que se van a las esquinas, en las esquinas hay mucha droga en el sitio donde nosotros estamos, pues siempre decimos nosotros que es donde las papas queman. Entonces con esto de aquí pues parece que algo vamos a hacer y le llevaré estas inquietudes a los compañeros, pues a los hermanos, para que ellos me ayuden, porque si no, si yo solo, como que dice una golondrina no hace verano, ¿no? Tenemos que ser todos. Y para esto, pues, ya tengo los apuntes y comenzar a trabajar con esto en la iglesia. Sí, para mí ha sido una bendición aprender esto de aquí, porque en la iglesia principal nosotros nunca hemos tenido esto. Sí tenemos buena enseñanza, tenemos buenos discipulados, bueno evangelismo, pues el pastor sabe bastante Biblia, nos enseña bastante, pero no esto. Estas clases nos han faltado. Bueno, gracias. Bueno, Roberto, Bueno, estamos hermanos, on time, overtime, ¿cómo se dice? bien, excelente. Sí, hermana Rosy, si nos despide en oración y después. Con mucho gusto, hermano. Gracias. Con mucho gusto. Oremos, hermanos. Padre querido, te damos muchas gracias, Señor, esta noche por la hermosura de tu palabra, Padre. Gracias porque no nos dejas a la deriva, Señor, sino tú nos das toda instrucción para que nosotros sepamos qué hacer en cada una de nuestras necesidades. Gracias, Padre, por esa cobertura que nos das, por tu gran amor. Gracias, Señor, por 5E, por nuestro hermano Julio Barahona, que nos ha compartido esta enseñanza que es para bien de tu misma casa, Padre. Te amamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bendiciones.